Y te pido que me ayudes a mí de una manera especial a comunicar estas preciosas verdades a tu pueblo, Señor, y que me transformen a mí también mientras las comunico, y que nos transformen por el resto de nuestros días, no nada más por un tiempo, porque ese es tu propósito. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tiene mucho eco, a ver si se lo pueden quitar, si son tan amables. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la última parte de este capítulo 11 de Romanos y veremos que Pablo resalta la misericordia de Dios para con su pueblo. Y recuerden que su pueblo se compone tanto de judíos como de gentiles. Y luego Pablo responde con asombro y adoración ante esa infinita riqueza y sabiduría del plan de salvación de Dios. Y todo eso lo hizo posible la misericordia de Dios. Recuerden que los primeros 11 capítulos de Romanos son el tratado más completo del Evangelio que se puede encontrar en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Y tratan primordialmente con todo lo que Dios ya hizo para redimirnos por gracia. Y tratan con lo que ahora somos en Cristo. Esta sección, hermanos, estos primeros 11 capítulos se refieren a las verdades o doctrinas del Evangelio que debemos creer. ¿Para qué? No nada más para ser salvos, sino para lo que acabo de orar. ¿Saben para qué nos las dejó Dios ahí? Para ser transformados, no nada más salvos. Y a esta sección, a estos primeros 11 capítulos, se les conoce como los indicativos de Dios, donde Dios nos dice lo que Él ya hizo. En el capítulo 12, y lo empezaremos a ver la semana que entra, del capítulo 12 en adelante vienen los imperativos de Dios. Los indicativos es la doctrina, es lo que Dios ya hizo y lo que debemos creer y lo que debemos vivir. Pero los imperativos es lo que Dios nos manda, y esos van a empezar a partir del capítulo 12. Pero antes de terminar con este capítulo 11, consideramos en el equipo pastoral que es muy necesario repasar y recordar los más importantes principios y las más gloriosas verdades que Dios nos ha hablado a lo largo de estos 11 capítulos. Tenemos meses hablando de Romanos, o Dios hablándonos a través de este libro. ¿Y saben qué quiere Dios? No quiere que nada más nos hayamos deleitado aquí cada domingo. ¡Qué bonito! Mira qué hermoso. Y en el grupo de casa hagamos la tarea y participemos y demos nuestras respuestas, y luego se nos olvida y no hacen una diferencia en nuestras vidas. Para ayudarnos a retener y aplicar estas verdades, las vamos a repasar ahorita, pero desde una perspectiva más amplia, porque sería imposible volverlas a cubrir todas. ¿Saben cómo las vamos a repasar? Como cuando vamos a un bosque y después de haber recorrido el bosque y ir árbol por árbol y lugar por lugar, rinconcito por rinconcito, o cuando vamos a un pueblo hermoso como acabamos de ir mi esposa y yo a San Cristóbal de las Casas, que está hermoso el pueblito, y caminas por cada calle y ves los edificios y ves los lugares principales, pero después se te graba mejor todo lo que viste si te subes a una montaña y lo ves desde una perspectiva amplia, desde una visión panorámica, y captas, allá estaba el teatro, allá está la catedral, acá está el palacio municipal. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos permita ver los primeros 11 capítulos de Romanos desde esa perspectiva, para que nunca se nos olvide qué es todo lo maravilloso que nos habló aquí y que nos habla cada vez que abrimos la Biblia. Así que prepárense para hacer un recorrido fascinante a través de estos 11 capítulos de Romanos. El título de este mensaje es Recordando
resaltando y respondiendo a su misericordia. Recordando, resaltando y respondiendo a su misericordia. Y esos son los 3 puntos que voy a tocar en el mensaje. Punto número 1, recordando su misericordia. Antes de meterme a recorrer Romanos y ver las múltiples evidencias de misericordia que ahí hay, les voy a explicar por qué es muy importante que siempre lo recordemos. ¿Por qué para Dios es tan importante que nunca se nos olvide lo que nos ha hablado por medio de su palabra y especialmente por medio de este libro? Porque les repito que es el tratado o la explicación más completa del Evangelio que existe o que existirá jamás. Tan importante es para Dios que lo recordemos, que en su palabra nos manda y nos advierte muchas veces que no nos olvidemos de Él ni de las grandes bondades que ha tenido para con nosotros. Veamos algunas citas donde Él nos manda esto. Vayan por ejemplo a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Vean cómo nos dice ahí Dios. Por tanto dice, cuídate. ¿De qué? Y guarda tu alma. Cuídate y guarda tu alma. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ahí mismo en Deuteronomio 4:23, y no voy a leer en muchas citas porque no acabaríamos, pero les voy a leer una más. El 4:23 dice así: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. Y luego, además de que lo sigue repitiendo, no olvides, guárdate, ten cuidado de que no se te olvide nunca. Nos lo dice también, nos lo dice desde otra perspectiva. Nos dice que recordemos. Por un lado, no olviden, y por otro, recuerden. Vean, por ejemplo, Deuteronomio 5:15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y en Deuteronomio 16:3, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Cuando nos dijo que no olvidáramos, que tuviéramos cuidado para que no se apartaran de nuestro corazón, lo acabamos de leer en el 4:9, ahí también dijo que no se aparten estas cosas de tu corazón todos los días de tu vida. Y luego acá dice, para que recuerdes todos los días de tu vida, el día que saliste de la tierra de Egipto. Y hay muchos otros pasajes donde Dios de nuevo nos llama a no olvidar y a recordar sus misericordias. ¿Y saben también cómo lo hace? Lo hace diciéndonos que hagamos otras cosas que nos ayudan a no olvidar y a recordar. Por ejemplo, en el Salmo 105, versículos 1 y 2, ahí dice, dad gracias al Señor. Y cuando le damos gracias al Señor, ¿por qué le damos gracias siempre? Pues por su misericordia, por todo lo que nos ha concedido, sin merecerlo. Y luego dice, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Cuáles obras? Pues lo que Él hizo por pecadores perdidos como nosotros. ¿Y qué es eso? Misericordia. Cuando nos dice cantadle alabanzas, ¿de qué cantamos? De su misericordia. Y también nos dice, habla de todas sus maravillas. Y en el versículo 5, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. En otras partes de la Biblia, el Señor también nos manda que meditemos en su palabra de día y de noche. ¿Y saben cuál es uno de los propósitos de estar siempre meditando en la palabra del Señor? No olvidarnos de todo lo que Él es y ha hecho. Uno de los propósitos de estar meditando es recordar, obedecer esto que acabamos de leer. Obedecer que debemos estar siempre conscientes y agradecidos por todo lo que Él es
y ha hecho por nosotros. Por eso nos dice que meditemos en su palabra. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios? ¿Creen que obedeció esto que les manda aquí el Señor? Pues en el Salmo 106, ahí un salmo después, luego, enseguida, después de que les dijo que recordaran, que cantaran, que le dieran gracias, que hablaran de sus maravillas. ¿Qué pasa en el Salmo 106? Pues que en vez de guardar sus almas para no olvidar y para recordar siempre la misericordia del Señor, el pueblo de Israel se olvidó por completo de Dios y de las maravillas que les había hecho. Vean el versículo 7 del Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor. ¿Y saben cuál es una mejor traducción de infinito amor? No se acordaron de la multitud de tus misericordias. Y luego en el versículo 13 de ese mismo salmo, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Una más, versículos 21 y 22, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. ¿De qué se olvidaron? Vean que no se olvidaron de cosas insignificantes. ¿Qué es lo que hace Dios siempre? Grandes cosas, maravillas, cosas asombrosas. Y eso es lo que ya hizo por ti y por mí, si es que estamos en Cristo. Y lo hizo por ellos y se olvidaron. Y en 1 Corintios, no lo abran, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo nos advierte que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo y fueron escritas, aquí las tenemos 2000 años después, fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para ustedes y para mí. Porque lo creamos o no, hermanos, nos guste o no, lo cierto es que todos somos igual que los israelitas. Pues así como ellos olvidaron muy pronto la gran misericordia y las maravillas que Dios les mostró al sacarlos de la esclavitud en Egipto, así a ustedes y a mí se nos puede olvidar muy pronto las maravillas que Él hizo al rescatarnos de la esclavitud al pecado. Al habernos trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la verdad de lo que ya hizo por nosotros, y lo hizo solo por misericordia y por gracia mediante la fe en Cristo. Y todo eso es lo que Dios nos ha hablado en los primeros 11 capítulos de Romanos. Por eso debemos acatar con humildad la otra advertencia que hace Pablo ahí mismo en 1 Corintios 10, después de que dice, todo eso se escribió como ejemplo, como enseñanza para nosotros. ¿Saben qué dice enseguida? Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y si tú nunca recuerdas o no pasas tiempo como un hábito, recordando la mayor parte de tus días, las maravillas de Dios que ya hizo por nosotros y que están en Romanos 1 al 11 y en toda la Biblia, si no pasas tiempo porque estás muy ocupado, ten cuidado porque de seguro vas a caer. Vas a caer en la esclavitud al pecado del que Él ya vino a rescatarte. Si no me creen, que todos somos propensos a caer. Si no me creen, les voy a preguntar esto. Si no creen que se nos olvidan las maravillas de Dios, ¿a cuántos de ustedes los han impactado tanto las gloriosas verdades de estos primeros 11 capítulos que se han grabado algunas de ellas en su mente y en su corazón?
para meditar en ellas y agradecerlas todos los días de su vida, para ponerlas por obra en las diferentes áreas de su vida y para compartírselas a todos aquellos que ustedes dicen que quieren y que todavía no las reciben porque están perdidos y esclavos al pecado. ¿Se han aprendido versículos nuevos o pasajes completos de Romanos 1 al 11 desde que empezamos a leer este libro? ¿O simplemente les entró por aquí y les salió por acá? Y siguen viviendo igual. Por eso, hermanos, es que Alex oró ahorita para que seamos discipulados. Por eso necesitamos todos ser discipulados y cultivar el hábito de memorizar, de meditar, de aplicar y de compartir estas verdades todos los días de nuestra vida, no nada más de vez en cuando. Así que habiendo dicho esto y habiendo visto la importancia que Dios le da a que recordemos y a que no olvidemos, ahora sí vamos a recordar las preciosas muestras de su misericordia que tenemos en estos primeros 11 capítulos. Las vamos a dividir en 4 temas principales o 4 áreas, porque hay muchos principios y muchas verdades ahí, pero de acuerdo a los expertos las podemos agrupar en 4 temas o en 4 verdades globales. Número 1, la declaración divina de la verdadera condición de todo ser humano. La declaración divina de nuestra condición humana. Y eso está en Romanos 1:18 al 3:20. Nomás anótenlo y después lo repasan. Romanos 1:18 al 3:20. Lo primero que Dios nos declara en esa sección es que todos los seres humanos, sin excepción, desde el gentil que ignora o que se opone abiertamente a Dios, hasta el moralista que se cree bueno porque su conducta es recta, o el judío que se cree justo porque cumple la ley, todos somos pecadores, rebeldes, que merecemos la justa ira de Dios. Y Pablo deja bien claro que nadie puede decir que peca porque no conoce a Dios. En los versículos 1, capítulo 1, 19 al 21, al 20 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y luego en el versículo 25 agrega que todos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Después, en el versículo 28 añade esto: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y luego nos da una lista de las cosas que no convienen. Y a lo mejor cuando escucharon la palabra una mente depravada o la frase una mente depravada, muchos de ustedes pensaron: eso no es para mí, porque yo no soy un depravado. No, vamos a ver qué dice Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que todos practicamos? Escuchen: llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, jóvenes, sin entendimiento, o sea, necios, indignos de confianza, sin amor, despiadados. A lo mejor no somos todo eso, pero somos muchas de esas cosas. Y si ya no lo somos, lo fuimos y todavía caemos en esas cosas.
Tan terrible es la condición natural, la condición pecaminosa de todo ser humano, que en los versículos 3, 10 al 12, recuerden que estamos en esa primera sección de Romanos, ahí Dios afirma algo que ya había declarado en los Salmos 14 y 53. 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y la palabra justo ahí quiere decir recto. No hay hombre recto que viva y siempre haga lo recto. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y no quiere decir que no hacemos algo bueno de vez en cuando. Quiere decir que no hay quien viva haciendo lo bueno siempre. No hay quien viva de la manera que debe hacer el bien para poderse ganar la aceptación de Dios. No hay ni aún uno. Por eso es muy lógico que Pablo concluya esta sección declarando esto en 3, 19 y 20. La segunda parte del 19 y la primera parte del 20. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aún esta declaración de que todos somos pecadores, rebeldes, merecedores de la ira de Dios y sin excusa, aún esto que Dios dice de ti y de mí y de todos y que nos cala, es una muestra de su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque te está diciendo la verdad. Y al decírtela, si la crees y la reconoces, eso te lleva a pedirle ayuda, a pedirle que tenga compasión de ti. Es como cuando vas a un doctor y no sabes qué tienes, pero tienes algo. Si el doctor te dice lo que tienes y te lo dice claramente, es una muestra de su misericordia, aunque sean malas noticias. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a pedir el tratamiento o la medicina que necesitas. Eso te lleva a buscar la ayuda que necesitas. Vamos a la segunda verdad. Así empiezan las buenas nuevas, con malas nuevas. Pero vamos a la segunda. Se pone mejor, gracias a Dios, de allí en adelante. Número 2. La solución de Dios para la irremediable condición de todos los seres humanos por medio de la fe en Cristo. Por medio de la obra de Cristo, pónganle, la solución de Dios para la irremediable condición humana, por medio de la obra de Cristo. Puesto que nadie puede llegar a ser justo o justificado delante de Dios por las obras de la ley, pues en esta segunda parte que va del 3:21, anoten que abarca capítulo 3, versículo 21 hasta el 4:25. O sea, lo que faltaba del 3 y todo el 4. Y por medio de esta sección, Pablo explica lo más grandioso que la misericordia de Dios ha hecho posible, que el pecador puede ser justificado delante de Dios, pero solo de una manera, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y en esta sección, ¿saben qué se encuentra? Lo que de acuerdo a los eruditos es el pasaje más importante de toda la Biblia. Y ese pasaje es Romanos 3, del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Ese pasaje es lo que Pablo en otras partes dice que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es la esencia del evangelio. Y aquí Dios nos muestra su gran misericordia de muchas maneras. Nos explica que la justificación que nos era imposible obtener
por las obras de la ley, Dios en su bondad la concede aparte de la ley, sin necesidad de obedecer la ley. Ah, caray, suena raro. ¿Cómo que sin necesidad de obedecer la ley? Entonces, haciendo lo que nos da la gana y andando de lingo lilingo, no, tampoco. Ahorita van a ver por qué. ¿Y a quién se la concede esa justificación? A toda persona que pone su fe en Cristo. Y también nos explica aquí que esta justificación tiene como fundamento la muerte sacrificial de Cristo y que esa muerte de Cristo, escuchen esto porque es maravilloso, esa muerte de Cristo le permite a Dios permanecer siendo justo, aun cuando justifica a pecadores como ustedes y como yo. Vamos a leer este glorioso pasaje y vamos a pedirle al Señor que mientras lo leemos, que el peso del amor, de la misericordia, de la verdad y de la gloria que ahí hay, nos impacte, nos mueva, nos estremezca, nos sacuda. 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. En esto, hermanos, en esto que acabamos de leer, consiste la gloria de la cruz. Vean por qué. Porque por medio de ella Dios nos concedió lo que para nosotros era imposible obtener: perdón de nuestros pecados y justicia. Y justicia quiere decir ser declarados no culpables y, al contrario, rectos delante de Dios. Y nos salvó de tal forma que en un mismo acto, su muerte en aquella cruz, en ese mismo acto Dios preservó su inviolable santidad y justicia y demostró su incomprensible amor y misericordia. En otras palabras, acabamos de leer que Dios en su tolerancia pasó por alto pecados cometidos anteriormente. Pero Dios no puede pasar por alto ningún pecado, porque dejaría de ser santo y justo. Todo pecado tiene que ser ¿qué? Condenado, juzgado, tiene que tener consecuencias. ¿Pero por qué los pasó por alto anteriormente? ¿Saben por qué? No porque los iba a dejar impunes, como todo se deja impune aquí en México, ¿verdad? ¿Saben por qué? Los pasó por alto porque claro que los iba a castigar, pero los iba a castigar en la persona de su único Hijo, siglos después, cuando Él viniera a morir y derramar hasta la última gota de su sangre allí en la cruz. Y por eso Dios sigue siendo justo, porque siempre castiga y aborrece el pecado. Y ahí en la cruz manifiesta esa justicia y santidad perfectas, pero también manifiesta esa infinita misericordia y amor. John Stott lo expresa de esta manera. Escuchen qué preciosa frase. Entonces, pregunta, ¿cómo pudiera Dios expresar simultáneamente su santidad en juicio y su amor en perdón? ¿Cómo puede Dios hacer eso?
solo de una manera, proveyendo un sustituto divino, no humano, divino y que también era humano, para el pecador, de tal manera que el sustituto recibiera el juicio y el pecador el perdón. La voy a leer una vez más. Entonces, ¿cómo pudiera Dios expresar al mismo tiempo su santidad en juicio y su amor en perdón? Solo proveyendo un sustituto divino para el pecador, de tal manera que el sustituto recibiera el juicio y el pecador el perdón. Solo Él puede hacer algo así. Y ya lo hizo. Y lo hizo por mis pecados y por los tuyos. Cristo es nuestro sustituto divino, quien en nuestro lugar ya recibió el juicio y la ira de Dios en aquella cruz. Y ustedes y yo, hermanos, somos los pecadores que ya recibimos el perdón y la justicia de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe en su sangre. ¿Qué tanto recuerdas en tu vida diaria este milagro? Porque este es el milagro más grande que existe. Este es el milagro supremo, que estábamos muertos, perdidos, culpables, enemigos de Dios. Y Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Y luego envió a su Espíritu para redarguirnos de nuestro pecado y darnos fe y arrepentimiento, para convertirnos en sus hijos, hijos amados. ¿Qué tanto meditas? ¿Qué tanto repasas esa maravilla de tu salvación cada día de tu vida? ¿Y qué tanto la compartes con otros? ¿Qué tanto te afecta cuando la lees? No nada más aquí en Romanos, sino en cualquier otra parte de la Biblia. El otro día estaba compartiendo con uno de los hombres que estamos en el discipulado un hermoso pasaje que encontré en Jeremías, que dice, hablando de su pueblo, porque Jeremías le estaba escribiendo a un pueblo que iba a ser destruido por Babilonia porque no se arrepentían. Y estuvo Jeremías casi 40 años hablándoles: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, el Señor quiere tener misericordia, y no se arrepentían. ¿Y saben qué dice ahí? Dice: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová su Dios. ¿Y saben qué hizo con ustedes y conmigo si somos de Cristo? También a ustedes y a mí ya nos dio un corazón para conocerlo a Él. Si Él no nos hubiera dado ese corazón, seguiríamos perdidos, siendo enemigos de Dios y rebeldes. Por eso es tan importante recordar esto toda la vida, hacerlo un hábito todos los días de nuestra vida. Número 3. La esperanza se los voy a poner así: la esperanza de gloria futura, porque esta es la sección más amplia, pero también maravillosa, La esperanza de gloria futura, o la confianza le pueden poner, la confianza de gloria futura, la victoria sobre la culpa y la carne, y la libertad del pecado y de la ley. La confianza sobre la gloria futura, la victoria sobre la culpa y la carne, y la libertad del pecado y de la ley, que ya es nuestro
Todo eso que les acabo de dictar ya es nuestro si estamos en Cristo. ¿Y por qué? Por su misericordia nada más, por su gracia. Muchos cristianos se quedan con la falsa idea y así viven por años, no sé por qué, a lo mejor por ignorancia o por flojera, que no quieren leer más, o por incredulidad, pero fíjense cómo viven. Se quedan con esa falsa idea de que el Evangelio solo abarca las dos primeras áreas que les acabo de explicar, que éramos pecadores, rebeldes, sin excusa, enemigos, y no había solución humana. Pero que el Evangelio es que Dios envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta y muriera en la cruz por nuestros pecados. Y si creemos en Él y nos arrepentimos, ya tenemos perdón y vida eterna. ¡Qué padre! Ya nada más esperar el día que nos muramos y se acabó. Así viven muchos cristianos. ¿Pero saben qué es eso? Eso es un evangelio mocho. Es un evangelio trunco. Es un evangelio de derrota. Ese no es todo el evangelio. Por eso vamos a hablar ahora de esta preciosa sección. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir en derrota, en temor, en esclavitud, Dios ya nos ha hecho posible vivir en confianza, en victoria, en libertad ante cualquier pecado y sobre cualquier manifestación de nuestra carne. El Evangelio incluye mucho más que el perdón de nuestros pecados y que la justificación por la fe en Cristo. Aquí en esta sección, capítulos 5 al 8, abarca esos 4 capítulos. Vamos a ver que por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y acuérdense que el Espíritu Santo es Dios, y Dios vive adentro de pecadores como tú y como yo. Por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo, Dios ya hizo posible que podamos vivir en esa confianza, en esa victoria y en esa libertad, y que estemos absolutamente seguros de la gloria futura que nos aguarda. Para ayudarles a entender bien, a mí me encantó cuando leí esto y cuando lo estudié y comprendí cosas que no había visto de esa manera y espero poder comunicárselas, pero para que lo entendamos bien, ahí en sus notas, los que toman notas y los que no toman notas, les recuerdo que nunca vengan a escuchar la palabra de Dios sin tomar notas, porque es lo más importante que van a escuchar en toda la semana. Es como si fueran a una junta con sus jefes o con el presidente de la compañía y llegan y nomás sentadotes ahí, nunca lo harían, ¿verdad? Pues menos si venimos a escuchar del Rey de Reyes. Traigan siempre un cuaderno, que no les dé flojera. Y los que están tomando nota, los felicito. Y anoten esto, miren, vamos para entenderle bien a lo que les voy a explicar. Pongan capítulo 5, pónganle 5A, 5B, hacia abajo y luego 6, 7 y abajo 8A y 8B. En otras palabras, el 5 divídanlo en 2 partes y el 8 en 2 partes. Y en medio 6 y 7. 5A, 5B, 6, 7, 8A, 8B. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque, fíjense por qué. Porque hay una relación hermosa. Hay 3 paralelos preciosos aquí entre esas partes de estos capítulos. Fíjense por qué. En el capítulo 5, la primera parte, ese se relaciona con el capítulo 8. Ahí tracen un arquito nomás. El 5, la primera parte, el 5A, con el 8B. Y vean de qué trata. Yo nunca lo había visto así, pero es hermoso cómo Dios escribió su palabra. Y son tesoros que están ahí para que nosotros los descubramos. En esa primera parte del capítulo 5 y en la última del 8, nos declara que todo creyente puede y debe estar absolutamente seguro de la gloria futura que Dios nos ha prometido. Y no lo voy a leer todo, nada más les voy a leer 2 versículos, el 5, 1 y 2. Dice, porque estoy convencido, en el 5, 1 y 2, acá está. Y ahorita leemos una parte del 8. 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. Hay absoluta confianza y seguridad. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
¿Saben por qué nos podemos gloriar y estar absolutamente firmes y confiados y seguros de esa gloria que nos espera? Por lo que nos dice en la última parte del capítulo 8. ¿Y de qué habla en esa última parte? De que nada ni nadie nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina el capítulo 8? Por lo cual estoy seguro ¿de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya vieron la relación? Así de maravillosas son estas promesas y estas verdades. Y luego, eso es 5a y 8b. En el 5b, en la segunda parte del 5, Pablo afirma que los creyentes ya no estamos en Adán, por quien vino la condenación de todos los hombres. ¿Ahora en quién estamos? En Cristo, por quien vino la justificación de vida. ¿Para quién? Para todos los hombres también. Está hablando de que todos éramos descendientes de Adán y éramos como Adán, teníamos la misma naturaleza pecaminosa que Adán. Y por eso todos íbamos a sufrir la condenación. ¿Por qué? Porque el pecado merece la condenación. Y en la primera parte del 8, ¿de qué creen que habla? Acabo de leer en el 5 que por Adán vino la condenación a todos los hombres, pero en Cristo y por Cristo vino la justificación de vida. Eso lo dice en el 5b. Y en el 8a, ¿cómo creen que empieza el versículo 1 del 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven la relación? ¿Ven el paralelo? Habla de lo mismo y lo refuerza. Y en esa primera parte del capítulo 8 es donde nos habla que podemos y debemos vivir conforme al Espíritu. Podemos andar en el Espíritu, que ha sido el título de esta serie, Caminando en el Espíritu. Dios nos llama a poner, a mortificar o darle muerte a las obras de la carne. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por su Espíritu que mora en nosotros. Él nos da el poder para hacerlo. Nosotros no lo tenemos, pero como envía a su Espíritu a estar adentro de cada uno, sí podemos mortificar las obras de la carne. Podemos vivir pensando en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Podemos vivir derrotando los deseos de nuestra carne envidiosa y pecaminosa. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo y tenemos al Espíritu de Cristo viviendo adentro de nosotros. Y en tercer lugar, está fácil verlo, es el 6 y el 7, también tienen un paralelo. En el capítulo 6, Pablo nos declara por qué es que podemos vencer a la carne. ¿Por qué ya no hay condenación para nosotros? ¿Por qué podemos caminar en el Espíritu? ¿Saben por qué? Pues porque ya hemos sido libertados del dominio del pecado. En el versículo 14 del 6 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Por eso podemos caminar en el Espíritu, por eso podemos vivir mortificando la carne y agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Cuál pecado? Ningún pecado. Y el versículo 7 reafirma esa libertad. ¿Por qué? Porque los creyentes también hemos sido libertados de la atadura a la ley. Y no porque la ley sea mala, sino porque al no poderla cumplir nos condenaba. ¿Cómo dice el 7, versículo 6? Capítulo 7, versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley
habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Ven qué hermoso? Y eso, hermanos, no nada más son palabras bonitas, historias interesantes o verdades que se le aplicaron a los judíos y a Pablo y a los corintios y a los romanos hace 1000 años o 2000 años. No, esa es tu realidad y mi realidad si es que tú estás en Cristo. ¿Realmente crees estas verdades? Y por creerlas, ¿son una realidad en tu vida? Porque fíjate lo que nos dijo Pablo aquí, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se está enseñoreando de tu vida algún pecado todavía? Y si se está enseñoreando, ¿por qué? ¿Porque Dios no cumple lo que dice en Romanos? ¿O porque no le crees y no quieres soltar ese pecado y mortificar tu carne? A lo mejor eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas y lo estás resistiendo. Si anhelas vivir en esa victoria y en esa libertad, créele a Dios que ya el pecado no tiene dominio en tu vida, ningún pecado. Créele que ningún deseo de tu carne tiene por qué dominarte y esclavizarte y hasta avergonzarte. Créele, Él te quiere liberar porque ya rompió el dominio por medio de la cruz de Cristo. Si le preguntáramos a alguien que te conoce bien, ¿qué es lo que más caracteriza tu vida actualmente? Y sobre todo desde que hemos estado estudiando Romanos hasta ahorita, ¿qué nos dirían? ¿Qué hay más en tu vida? ¿Victoria? ¿Libertad de pecado? Y no quiere decir perfección, pero libertad del pecado. En otras palabras, que tú le ganas más al pecado que lo que el pecado te gana a ti. ¿Eso es lo que caracteriza tu vida? Victoria sobre la carne, libertad sobre el pecado, confianza y gozo por la gloria que te espera. O nos dirían, yo veo, lo que más veo en él es temor, miedo, derrota, esclavitud a su mal temperamento, a su enojo, a su envidia y a muchas otras cosas. Que el Señor nos ayude a creer estas verdades para que por su gracia seamos realmente libres. Y número 4, y ya con esto vamos a entrar al capítulo 11. Número 4, el misterioso y maravilloso plan de Dios de incluir tanto a judíos como a gentiles en su pueblo. El misterioso y maravilloso plan de Dios de incluir tanto a judíos como a gentiles en su pueblo. Estos capítulos del 9 al 11 muestran otro maravilloso aspecto de la misericordia de Dios. ¿Saben cuál es? Que Él siempre es fiel a su palabra, fiel en cumplir sus promesas para con su pueblo, y no nada más para con Israel, también sus promesas para con los gentiles. Pero Pablo también deja bien claro que la intención de Dios nunca fue que sus promesas se aplicaran a todos los israelitas o judíos desde un punto de vista étnico. En otras palabras, sus promesas no eran para todos los que venían de una de las 12 tribus de Israel. No. ¿Saben para quién son estas promesas? Para las personas que Él eligió, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. En otras palabras, todos los que somos salvos por la fe en Cristo, lo somos solo porque Dios nos eligió por su soberana voluntad y quiso tener misericordia de nosotros. Así se lo dijo a Moisés y así inspiró a Pablo para que nos lo recordara a nosotros. Vean el 9, 15 y 16. Capítulo 9, 15 y 16. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y lo hermoso es que eligió vasos de misericordia, tanto judíos como gentiles, para cumplir en ellos sus maravillosas promesas, como vemos en el 9:24 al 26. Sigan leyendo ahí, 9:24 al 26. Es decir, nosotros, hermanos, está hablando de nosotros, de ustedes y de mí, aunque nos parezca difícil de creer. Nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es lo que somos ahora, por su misericordia, porque quiso tener misericordia de nosotros al elegirnos para salvación. Hijos del Dios viviente. Para muchos creyentes este aspecto de la elección es difícil de entender y de aceptar, pero lo cierto es que Dios nos llama a creerlo y a proclamarlo, aun si no lo entendemos, porque no te pide que lo entiendas. ¿Sabes qué te pide? Que lo creas, que lo aceptes, porque su palabra lo enseña de una manera muy clara y precisa, y el tenerlo siempre presente nos va a ayudar a no olvidar su gran misericordia, por la cual nos eligió para ser salvos. Todo eso es lo que ya estuvimos viendo por 4 meses. Y es hermoso recordarlo, ¿sí o no? Vamos a meternos ahora al segundo punto. El primer punto fue recordando su misericordia. El segundo es resaltando su misericordia, y abarca el 11:25 al 32. 11:25 al 32. Esta penúltima sección de Romanos resalta de manera especial lo que Pablo nos ha estado declarando y explicando a través de todo el libro: la inmensa misericordia de Dios para con los seres humanos pecaminosos, tanto que judíos como mexas, para todos hay misericordia. Y empieza revelando un misterio acerca de la salvación de Israel. Vean los versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Recuerden que un misterio en la Biblia no es algo que ya no se puede entender, que no lo podemos comprender. No, un misterio es algo que estaba oculto antes, pero que ahora Dios lo ha dado a conocer. Y por medio de este misterio, Pablo nos revela que en este tiempo de la historia, desde Cristo para acá, en este tiempo la mayoría de Israel, de los judíos, han sido endurecidos, mientras que los gentiles están siendo salvos. Por eso estamos aquí ustedes y yo hoy. Por eso el evangelio llegó a México y a El Salvador y a Nicaragua y a China y a Rusia, y sigue llegando a todos los países del mundo. Pero también nos dice Pablo aquí que los gentiles están siendo salvos hasta que se complete la plenitud de los gentiles, y que Dios hará una obra nueva en el futuro, por medio de la cual Él salvará a todo Israel, a todos los que Él ha elegido de Israel. Y según los expertos, va a ser un grande número de judíos, tal vez la mayoría de los judíos que vivan en esos días.
Luego, en los siguientes versículos, Pablo nos da las razones por las que podemos estar absolutamente seguros de que Dios va a cumplir esas promesas. La primera razón está en los versículos 28 y 29. En cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Quién? Los judíos. Por causa de ustedes. ¿Quién? Los gentiles. En cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los judíos, hermanos, siempre han rechazado el evangelio y ellos quisieran que no se predicara en ninguna parte del mundo. ¿Recuerdan lo que le decían a los apóstoles en los capítulos de Hechos? Ya no le hablen a nadie de este Jesucristo, ya cállense. Si le siguen hablando a alguien, les va a ir mal. ¿Y qué le tuvieron que contestar los apóstoles? Ustedes juzguen, les dijeron, si será correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Los judíos siempre se han opuesto al evangelio. Y si ahorita se lo comparten a un judío, los va a rechazar. No quieren saber nada de Cristo. Y se ofenden si les dicen que Cristo es el Mesías, el Salvador de Israel y de todo el mundo. Ellos no lo aceptan. Los ofende que les afirmemos eso. ¿Y saben por qué Dios dice aquí que son enemigos? Además de que resisten el evangelio, porque Dios los tiene que tratar como a enemigos para que el evangelio llegue a nosotros. Dios los tiene que resistir para que no frenen la expansión del evangelio. Por eso, cuando Pablo llegaba a una ciudad nueva, primero iba con los judíos y les predicaba el evangelio de Cristo y lo rechazaban. Y entonces Pablo decía, ahora me voy a los gentiles porque ustedes no quieren oír. Y eso sigue sucediendo en la actualidad. Por amor a nosotros, porque ellos rechazaron las buenas nuevas, Dios decidió enviárnoslas a los gentiles. Pero al mismo tiempo Dios los ama porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas que Él eligió y a quienes les dio el pacto y las promesas. ¿Y saben qué? Dios va a ser fiel en traerlos a la salvación. ¿Por qué? Porque sus promesas y sus dones son irrevocables. Nadie los puede invalidar. Se van a cumplir en el tiempo de Dios. Y la segunda razón por la cual no solo los judíos, sino también nosotros podemos estar 100% seguros de que Dios va a cumplir sus promesas es la siguiente. Es lo que hemos estado recordando. Es por su infinita misericordia. Y ahora Pablo la resalta de una manera magistral aquí en los versículos 30 a 32. Vean cómo dice: pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Por qué? Y con esto lo resume Dios. Porque Dios ha encerrado a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Gracias, Padre. Aquí Pablo nos explica que es por causa de la desobediencia de Israel que los gentiles desobedientes hemos recibido misericordia. Y es debido a esa misericordia que se nos ha mostrado a los gentiles desobedientes que los judíos desobedientes también recibirán misericordia. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Y a lo mejor no lo entendemos en toda su plenitud, pero simple y sencillamente quiere decir que Él quiso tener misericordia de todos los que éramos desobedientes, judíos o gentiles. El meollo de lo que Pablo dice aquí es que para la desobediencia humana
que caracteriza a todas las personas de todas las razas, solo hay una solución. ¿Y saben cuál es? La misericordia divina. Pablo representa aquí la desobediencia como un calabozo en el cual Dios ha encerrado a todos los seres humanos y no tienen posibilidad de escapar a menos que la misericordia de Dios los libere. Y eso es lo que nos ha estado diciendo a través de todo el libro. Eso es lo que acabamos de repasar. ¿Qué vimos en los primeros 3 capítulos? Todos pecadores, rebeldes, sin excusa, enemigos. ¿Y qué vimos a partir del 3:21 hasta el capítulo 8? Pero Dios, que es rico en misericordia, quiso enviar a su Hijo a morir en una cruz para que, aparte de la ley, gratuitamente por gracia podamos ser justificados por medio de la fe en su Hijo. Aquí lo está resumiendo. Y todo es por causa de su misericordia. Todo es por medio de la gracia y de la fe en Cristo. Y Pablo ya demostró que no hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto al pecado. Todos somos igual de pecadores. Tampoco hay diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la manera en la que nos podemos salvar. Es solo por su misericordia a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora Pablo declara que así como judíos y gentiles estuvimos juntos en la prisión de la desobediencia, también lo estaremos en la libertad de la misericordia de Dios. Por esa misericordia, Dios ha anunciado una plenitud futura, tanto de judíos como de gentiles. Y cuando esas dos misericordias se fusionen, se va a cumplir la visión de Juan en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Vean lo que Juan vio. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hacia allá vamos, hermanos, hacia ser partícipes de esa gran multitud en la que estaremos alabando y adorando a nuestro Dios. Judíos, gentiles, rusos, chinos, croatas y de todas las tribus, lenguas y naciones. Para allá vamos todos los que hemos sido rescatados y redimidos por la sangre de Cristo. Antes de llegar al último punto, quiero preguntarle a alguna persona que pueda estar aquí y que reconoce que todavía está en la prisión de su desobediencia, que todavía vive bajo el peso de esa culpa, bajo el peso de su pecado y de su rebelión, y que ya se cansó de vivir así. Si tú estás aquí y sabes que necesitas que la misericordia de Dios te abra las puertas de la prisión de tu desobediencia y de tu pecado, arrepiéntete. Ahí mismo donde estás, pídele a Dios perdón, suplícale que tenga compasión de ti y pon toda tu fe en la sangre de Cristo para que te perdone y para que te libere. Y al final del servicio puedes venir acá enfrente y con mucho gusto podemos orar por ti. ¿Y qué creen que hace Pablo después de recordar su misericordia a través de estos capítulos que escribió y que el Espíritu Santo lo inspiró a poner en el libro bendito? ¿Qué creen que hace después de haber estado repasando y resaltando esa misericordia de Dios? Pues Pablo se detiene porque ya no puede más. Se para un momento para tratar de asimilar la profundidad y la sabiduría y la grandeza de lo que Dios le ha revelado en los primeros 11 capítulos. Es como cuando un alpinista
batallando, llega a la cumbre de una gran montaña. ¿Qué es lo que hace al llegar a la cumbre? Se detiene, ya no sigue caminando, no sigue luchando, se detiene para absorber y para contemplar y apreciar la inmensa belleza que lo rodea. Y eso es exactamente lo que Pablo hace en la última parte del capítulo 11. Lo primero que exclama es: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Efesios 2 ya se nos había dicho que Dios es rico en misericordia y que las riquezas de Cristo son inescrutables. Y en Cristo están todos los conocimientos de la sabiduría, los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y eso significa que fue la sabiduría de Dios la que planeó nuestra salvación y fue la riqueza de Dios la que nos la concedió. Y tanto sus caminos, sus riquezas como su sabiduría están más allá de nuestra comprensión. Jamás los podremos entender. Lo único que podemos hacer ante esa sabiduría y esa riqueza de su amor y esa belleza de su evangelio, esa compasión que quiso tener de nosotros, ¿saben qué es lo único que podemos hacer? Asombrarnos y adorarlo, como lo hace Pablo ahorita. Pero en los siguientes versículos, antes de adorarlo, Pablo hace dos preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Preguntas que no necesitan respuesta porque la respuesta es obvia. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Pablo aquí está citando a Isaías 40 y a Job 41. Después léanlo, Isaías 40, 13 y Job 41, 11. ¿Y por qué los está citando? Simplemente para recalcar que es absurdo pensar que nosotros le podemos enseñar algo a Dios o darle algo a Dios que no nos lo haya dado Él a nosotros primero. Nosotros no somos ni consejeros de Dios ni acreedores de Dios. Él es nuestro consejero y Él es nuestro acreedor. Nosotros se lo debemos todo a Él. Somos totalmente dependientes de Él para que nos enseñe y para que nos salve. La iniciativa, hermanos, es de Él y nace de su gracia y de su misericordia. Y como todo es de Él y por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Así termina Pablo. Si preguntamos de dónde vinieron todas las cosas en el pasado y de dónde vienen en el presente, la respuesta siempre es de Dios. Si preguntamos cómo llegaron a existir y cómo subsisten todas las cosas, la respuesta es por Dios. Y si preguntamos ¿para qué o con qué fin han llegado a existir todas las cosas?, la respuesta es para Dios, para su gloria. Por eso es que todo orgullo humano es tan ofensivo y repudiable, pues niega la verdad de la total dependencia que todos tenemos de Dios y abraza la mentira de pretender que todo en la vida depende de nosotros. Y al ceder a ese orgullo, nos atribuimos la gloria que solo le pertenece a Él, siempre a Él. ¿Reconoces tú todo lo bueno que tienes? ¿O que todo lo bueno que tienes procede de Dios? Y que todo lo bueno que tienes, si lo sigues teniendo, si subsiste, si aún lo disfrutas, ¿reconoces que es por Dios? Y la aplicación más importante
de esta doxología, ahorita les explico qué es una doxología, la aplicación más importante de esta adoración y alabanza a Dios, de esta verdad de que todo es de Él, por Él y para Él, es evaluar, examinar cada aspecto de tu vida, todo lo que tienes y todo lo que haces y todo lo que deseas y todo lo que aprecias y todo lo que te interesa. Evalúalo a la luz de esta verdad y pregúntate: ¿tengo esto? ¿Busco esto? ¿Deseo esto? ¿Quiero aquello para la gloria de Dios o para tu gloria? Y una última lección que nos enseñan estos 11 capítulos gloriosos es que la teología y la doxología jamás deben separarse. Teología es lo que creemos acerca de Dios y doxología es adoración a Dios. ¿Y qué les acabo de decir? Que lo que creemos, lo que sabemos acerca de Dios, nunca debe separarse de la adoración a Dios. ¿Por qué? Vean por qué. Porque, por un lado, no puede haber adoración a Dios sin creer y conocer cómo es ese Dios. No es posible adorar a un Dios que no conoces, y si lo haces no es un Dios, es un ídolo. Toda verdadera adoración es una respuesta a la autorrevelación de Dios. ¿Y cómo se nos reveló? Por medio de su Hijo y de su palabra. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él quiso dárnoslo a conocer, enseñarnos, mostrarnos y hasta darnos montones de manifestaciones de cómo es Él y dónde nos dejó todas esas enseñanzas y todas esas revelaciones. Aquí. Este es el único libro que nos puede realmente revelar cómo es el verdadero Dios. No hay otra manera de conocer a Dios más que por medio de su Hijo y de su palabra. Y si lo conocemos como Él es, basados en la verdad de la Biblia, eso va a hacer que brote de nuestro corazón adoración al Dios que se nos revela aquí, sobre todo después de analizar y de recordar todas esas expresiones de su misericordia. Porque así fue como le sucedió a Pablo. A Pablo el Espíritu Santo le reveló la más completa explicación y exposición del Evangelio que jamás haya sido revelada. Y él, al terminar de escribirla, no se puede quedar callado. Al darse cuenta de lo misericordioso y lo santo y lo justo y lo compasivo y lo benevolente que es Dios, irrumpió en adoración a Dios. Y por eso dijo: a Él y solo a Él sea toda la gloria por siempre. No nada más ahorita que me reveló esto, sino por siempre. Y por otro lado, entonces fíjense, ¿por qué no podemos separar la doxología de la teología? La adoración de lo que Dios es realmente. Pues porque si no conocemos a Dios, no lo vamos a adorar. O lo vamos a adorar siendo no el verdadero Dios. Vamos a estar adorando a un Dios falso. Y la otra razón por la que no los podemos separar es porque nunca debe haber teología sin doxología. Nunca debe haber conocimiento de Dios sin adoración a Dios. Lo voy a repetir. Nunca debe haber conocimiento verdadero del Dios viviente sin adoración a ese Dios viviente. Dios no es un personaje al cual se le debe estudiar y evaluar solo académica o intelectualmente. No podemos ni debemos venir a estudiar la Biblia y hacernos los mejores teólogos del mundo sin que impacte nuestro corazón. ¿Por qué?
Pues porque lo que se escribió aquí se escribió para nosotros, por amor a nosotros, por misericordia a nosotros. No puedo conocer todo lo que Dios es y ha hecho por mí sin que me mueva y me estruje para adorarlo. El verdadero conocimiento de Dios siempre nos debe mover a alabarlo, como le sucedió a Pablo. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? ¿Y cómo respondes a lo que Él te revela acerca de su persona y de su misericordia? Vamos a orar. Señor, ante la profundidad y la sabiduría y la belleza de tu evangelio, de tu misericordia, de la gracia que nos has demostrado en la persona de tu Hijo, llega un momento en que no podemos decir nada o decir mucho, porque somos abrumados por esa misericordia. Somos asombrados, somos estremecidos por tanto amor, tanta compasión para quienes éramos tus enemigos, Señor. Pero tampoco podemos quedarnos totalmente callados, porque ese amor y esa misericordia y esa compasión que nos tuviste al enviar a tu Hijo a morir en aquella horrible cruz nos impulsa a adorarte, a amarte, a agradecerte y a proclamarte a todos aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a que este efecto nos dure toda la vida, no nada más ahorita que repasamos Romanos, sino todos los días de nuestra vida, como dice tu palabra, para que no nos olvidemos nunca de tu misericordia, para que recordemos siempre tu bondad, para que la proclamemos hasta que tú regreses y se haya completado la plenitud de judíos y gentiles, de la cual por tu misericordia formamos parte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios, por habernos llamado, perdonado, justificado, reconciliado, adoptado, y por estarnos santificando y transformando y usando para contribuir a que se complete esa plenitud en toda la tierra, Señor. Ayúdanos a ser fieles discípulos y llevarlo a cabo por tu gracia y para tu gloria. Amén.